Sao Paulo despierta temprano el 31 de octubre de 1996. El cielo está despejado, el tráfico en las avenidas comienza a cargarse y el bullicio típico de la ciudad más grande de Brasil llena el aire. En el aeropuerto de Congonhas, uno de los más congestionados del país, decenas de vuelos están programados para despegar durante la mañana. Uno de ellos, el vuelo 402 de TAM, se prepara para salir rumbo a Río de Janeiro con 89 pasajeros y 6 tripulantes a bordo. La aeronave que lo opera es un Fokker 100, moderno, cómodo y silencioso. La tripulación está compuesta por profesionales experimentados, todo parece transcurrir con normalidad. Es un vuelo corto, rutinario, sin complicaciones meteorológicas ni demoras aparentes, uno más en la apretada agenda del día. Pero a veces, incluso en los vuelos más breves y previsibles, pueden surgir imprevistos que desafían toda lógica. ...31 de octubre de 1996... Aeropuerto Internacional de Congonhas, Sao Paulo, Brasil. Son las 8 de la mañana y aquí, el vuelo 402 de TAM espera para comenzar a moverse a su pista de despegue asignada. El vuelo 402 tenía previsto cubrir una ruta nacional muy concurrida, desde el aeropuerto de Congonhas, ubicado en pleno corazón urbano de Sao Paulo, hasta el aeropuerto Santos Dumont en la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. Se trata de un trayecto corto pero exigente, con frecuentes despegues y aterrizajes en condiciones meteorológicas variables y con maniobras ajustadas por la ubicación de ambos aeródromos. Ese día, el vuelo había llegado temprano desde Caxias do Sul y haría el tramo Congonhas-Santos Dumont como siguiente escala. El despegue estaba autorizado para las 8:25 por la pista 17R con condiciones meteorológicas favorables. A bordo viajaban 89 pasajeros y 6 tripulantes, para un total de 95 personas. La aeronave era un Fokker 100, con matrícula PT-MRK, fabricado en 1993 y adquirido por TAM en 1995. Este modelo de avión, bimotor, estaba equipado con motores Rolls-Royce Ty 650-15, montados en la parte trasera del fuselaje. El avión llevaba una librea promocional de la aerolínea con el eslogan número 1, lo que la hacía fácilmente reconocible. TAM Líneas Aéreas, conocida entonces como TAM Transportes Aéreos Regionais, era una de las principales compañías brasileñas de vuelos domésticos. Fundada en 1976, para 1996 ya operaba rutas en todo el país con una flota compuesta por modelos como el Fokker 100. Era una empresa en crecimiento, con buena imagen pública y consolidación progresiva en el mercado sudamericano. A los mandos del vuelo 402 se encuentra el capitán José Antonio Moreno, de 35 años, con más de 9.000 horas de vuelo acumuladas, de las cuales unas 3.000 eran en el Fokker 100. A su lado se encuentra el primer oficial Ricardo Luis Gómez Martins, de 27 años, recientemente habilitado en el F100 y con alrededor de 160 horas en este modelo. Completaban la tripulación 4 asistentes de vuelo. En el interior del Fokker 100, el aire acondicionado sopla con suavidad y el leve zumbido de los motores en ralentí acompaña la charla breve entre los tripulantes. Afuera, la ciudad de Sao Paulo comienza a llenarse de tráfico, de ruido, de vidas en marcha. A pocos metros del aeropuerto, vecinos ya han salido a trabajar, otros desayunan en familia o acompañan a sus hijos al colegio. Nadie sospecha que en cuestión de segundos, el cielo les va a caer encima. Por fin, a las 8:25, el vuelo 402 comienza su carrera por la pista de despegue. Los pasajeros ajustan sus cinturones mientras las ruedas comienzan a rodar por la pista 17R. Se percibe una aceleración suave y constante. Las palancas de empuje son llevadas hacia adelante. El avión levanta el morro y se separa del suelo. Durante un instante, todo parece funcionar. El tren de aterrizaje empieza a retraerse. El paisaje de la ciudad se despliega bajo el fuselaje. Pero apenas ha comenzado el ascenso cuando, sin que nadie lo sepa, un mecanismo oculto falla en silencio.
El inversor de empuje del motor derecho, ese sistema que jamás debería activarse en vuelo, comienza a desplegarse. Las compuertas que deberían permanecer firmemente cerradas se abren como mandíbulas metálicas, alterando de inmediato el flujo del aire y la simetría del empuje. Desde la cabina, los pilotos no lo saben. No hay alertas sonoras, no hay luces encendidas, solo una pérdida repentina de potencia apenas perceptible al principio. El avión comienza a escorarse levemente a la derecha. El comandante reacciona con movimientos suaves en los alerones y el timón de dirección. Trata de nivelarlo, de mantenerlo en línea, pero la resistencia es cada vez mayor. Ricardo Martins, el primer oficial, siente que algo no encaja. Instintivamente, vuelve a empujar la palanca del motor derecho hacia adelante. El sistema, diseñado para protegerse, devuelve la palanca a su posición de reposo. El capitán sigue intentando compensar la escora. La aeronave no responde como debería. Martins, sin darse cuenta de que está forzando un sistema que intenta proteger la integridad del vuelo, vuelve a llevar la palanca hacia adelante. Esta vez la sostiene con fuerza. El mecanismo cede. El cable se rompe. El motor derecho, ahora con el inversor de empuje desplegado, empieza a generar una fuerza aerodinámica insostenible. La velocidad empieza a caer. El morro del avión aún apunta hacia arriba, pero la energía ya no es suficiente para seguir subiendo. Comienzan las vibraciones. El stick shaker avisa de una inminente entrada en pérdida. La tripulación, atrapada en un rompecabezas sin piezas visibles, lucha por comprender lo incomprensible. El avión se gira violentamente hacia la derecha. Desde el barrio residencial que rodea el aeropuerto, algunos testigos miran con desconcierto cómo la aeronave, aún con los motores rugiendo, vuela peligrosamente baja y ladeada. En cabina, el sistema de proximidad al terreno empieza a sonar, pero no hay margen, no hay altura, no hay tiempo. El ala derecha impacta primero. Un edificio de oficinas recibe el golpe inicial. El avión pierde aún más sustentación y cae sobre las casas de la calle Luis Orsini de Castro. El ala arranca el tejado de una vivienda, el fuselaje se fragmenta, la energía del impacto convierte el avión en una masa incandescente de metal, fuego y escombros. La ciudad, atónita, guarda silencio durante unos segundos. Luego llegan las explosiones. En cuestión de segundos, Sao Paulo ha cambiado para siempre. El impacto del vuelo 402 sobre el barrio Jarabacoa generó una escena de devastación inmediata. Casas en llamas, vehículos destruidos, calles bloqueadas por escombros y una columna de humo negro visible desde kilómetros. Los primeros en llegar fueron los propios habitantes de la zona, que intentaron acercarse entre llamas y estructuras colapsadas. En cuestión de minutos llegaron unidades de bomberos, policía militar, ambulancias y equipos de defensa civil. Más de 300 efectivos participaron en las labores de rescate. La situación era crítica. El calor del fuego dificultaba el acceso a los restos del fuselaje. Varias viviendas ardían por completo. Los rescatistas trabajaron contrarreloj para evacuar a los heridos en tierra, controlar las llamas y buscar posibles sobrevivientes, aunque las condiciones hacían casi imposible que alguien hubiera sobrevivido en el interior del avión. Durante las primeras horas hubo confusión y rumores. Algunos medios incluso informaron erróneamente que el avión había chocado contra un colegio o un hospital. No fue hasta el final del día que se confirmó el número total de víctimas, los 95 a bordo y 4 personas más en tierra. ¿Qué había pasado? ¿Cómo pudo el inversor de empuje desplegarse en pleno vuelo? La investigación del accidente del vuelo 402 fue una de las más complejas y delicadas que había enfrentado hasta entonces la aviación brasileña. Desde el primer momento, la escena del impacto ofrecía más preguntas que respuestas. El Fokker 100 se había precipitado al suelo apenas segundos después del despegue, sin aviso, sin fuego en vuelo, sin malas condiciones meteorológicas. Los equipos del CENIPA, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil, se desplegaron de inmediato, junto con técnicos de Fokker y representantes de Rolls-Royce, el fabricante de los motores. Las grabadoras de voz y datos fueron recuperadas entre los restos carbonizados. Sorprendentemente, el análisis inicial reveló que no había señales de una falla estructural ni indicios de sabotaje o terrorismo. El foco se centró entonces en el sistema de propulsión y control.
Una de las claves que orientó la línea investigativa fue la pista proporcionada por los propios testigos del accidente. Muchos de ellos aseguraron haber visto el avión escorado hacia la derecha durante todo el corto trayecto. Algunos incluso relataron que parecía volar en ángulo, como si una la empujara más que la otra. Esta observación, aparentemente anecdótica, resultó vital. Poco después, los técnicos encontraron evidencias reveladoras. El sistema de reversa del motor número 2, el derecho, había sido activado en vuelo. Este hecho, que en principio parecía imposible, abría un escenario completamente nuevo. Según la documentación técnica, los Fokker 100 estaban equipados con mecanismos de bloqueo redundantes que impedían que el inversor de empuje se desplegara si el avión no estaba en tierra. Uno de estos elementos era el interruptor de presión del tren de aterrizaje. Solo si detectaba contacto con el suelo, permitía que el sistema de reversa se liberara. Sin embargo, el informe del CENIPA reveló que este interruptor había fallado en silencio tiempo antes del accidente. Era un fallo latente, sin consecuencias visibles, hasta que ocurrió lo improbable. Un cortocircuito en el sistema eléctrico del motor 2 activó por error el sistema de reversa, el cual, debido al fallo del interruptor, no estaba adecuadamente bloqueado. Este tipo de error es extremadamente difícil de predecir, pero no imposible. La cuestión era si Fokker había previsto un escenario así, y la respuesta fue contundente: no. El fabricante estimaba que la probabilidad de un despliegue no comandado de reversa en vuelo era de 1 entre 100.000 millones de horas de vuelo. Según ese cálculo, ni siquiera se consideraba necesario entrenar a las tripulaciones para manejar esa eventualidad. Pero la realidad demostró que dicha cifra era ficticia. Los investigadores descubrieron que esa estimación omitía variables fundamentales, como el desgaste del sistema de protección, la posibilidad de que fallara el interruptor de presión, el diseño del cable del sistema de desacople del empuje y, sobre todo, la intervención humana. Porque en este caso, lo más dramático fue que la propia tripulación, sin saberlo, contribuyó a la catástrofe. El sistema detectó que el inversor se desplegó parcialmente e intentó minimizar el daño reduciendo automáticamente la potencia del motor afectado mediante una acción mecánica. Esta protección consistía en un cable conectado a la palanca de empuje que regresaba a esta a la posición de idle. Pero el copiloto, al ver que la palanca retrocedía sola y sin ningún aviso claro, interpretó que el problema era un fallo del acelerador automático. No sabía que el avión estaba intentando protegerse. Como respuesta, empujó con fuerza la palanca hacia adelante. Lo hizo varias veces. El cable, diseñado para resistir una fuerza determinada, terminó rompiéndose. Con el cable roto, el motor 2 volvió a dar máxima potencia, mientras el sistema de reversa seguía activo. Este fue el punto de no retorno. El empuje hacia atrás del motor 2 y el empuje normal del motor 1 provocaron un desequilibrio aerodinámico imposible de controlar. La aeronave giró violentamente hacia la derecha, perdió sustentación y cayó. La tragedia, entonces, fue el producto de una tormenta perfecta. Un fallo latente no detectado, un evento eléctrico aleatorio, la ausencia total de alertas claras en cabina y una intervención humana errónea, comprensible, pero fatal. Los investigadores también señalaron que el diseño del Fokker 100 incluía una alerta visual para indicar que el sistema de reversa estaba liberado. Era una simple letra R en un panel lateral, pero esa indicación era tan sutil y su ubicación tan secundaria que resultaba poco probable que los pilotos lo notaran en una fase crítica como el despegue. Además, la alerta sonora específica de reversa desplegada no se activa por debajo de los 1000 pies, justamente donde ocurrió el accidente. El informe final concluyó que la tripulación actuó dentro de lo razonable dado el conocimiento que poseía, y que no podía anticipar un fallo de esa magnitud sin entrenamiento específico ni alertas adecuadas. La culpa, en esencia, fue del diseño del sistema, de la subestimación del riesgo y de una cadena de decisiones técnicas que ignoraron el factor humano. A raíz de este accidente, Fokker fue presionada para revisar todo el sistema de reversa del F-100. Se modificaron protocolos de mantenimiento, se instruyó a las aerolíneas a revisar el cableado eléctrico y se recomendó incluir alarmas visibles y sonoras en cualquier situación de despliegue de inversor en vuelo. También se instó a entrenar a las tripulaciones para identificar esta falla, por improbable que fuese. Y además, este accidente hizo que se reconociera un error de base. En aviación,
lo casi imposible debe tratarse como inevitable a largo plazo. Si estás interesado en profundizar en esta tragedia, te recomiendo consultar Mayday Catástrofes Aéreas, episodio Carnage in São Paulo. Un documental meticuloso que reconstruye la cronología del accidente, los testimonios del CVR y las lecciones de seguridad aprendidas. Carlos Ari César y Germano da Silva, O Rastro da Bruxa, Historia da Aviação. Un estudio histórico que contextualiza el accidente en la aviación brasileña. Artículo técnico en Disasters Breakdown, A Misunderstanding of Deadly Proportions. Análisis detallado del desarrollo y consecuencias del fallo. Y por último, el informe final del CENIPA, el documento técnico más completo, base de toda la investigación. Gracias por acompañarme al 31 de octubre de 1996, cuando un Fokker 100 de TAM despegó de Sao Paulo para no llegar nunca a Río. Una tragedia construida sobre una cadena de errores improbables que nos recuerda que incluso lo imposible puede suceder. En el extremo sur de Chile, un grupo de turistas norteamericanos y europeos aborda un avión de LAN Chile con destino a una de las zonas más remotas y hermosas del planeta, Puerto Williams, en la isla Navarino. Desde allí, continuarán su viaje hacia la Antártida a bordo de un barco de expedición. Puerto Williams es uno de los aeródromos más meridionales del planeta y su pista es corta, con solo 1.250 metros. Las condiciones meteorológicas hoy son desfavorables. La pista del aeropuerto presenta humedad significativa y zonas con hielo. Se espera un aterrizaje complicado. ...20 de febrero de 1991... Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo, Punta Arenas, Chile. Son las 12:25 hora local, y aquí, el vuelo 1069 de LAN Chile ya ha sido autorizado para moverse hacia su pista de despegue asignada. El vuelo 1069 es un servicio charter especial operado entre el Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en la ciudad de Punta Arenas, y el Aeropuerto Guardia Marina Zañartu, en Puerto Williams, Isla Navarino. La ruta atraviesa el extremo austral de Chile, sobrevolando parte del estrecho de Magallanes y luego cruzando el canal Beagle. Los pasajeros son principalmente turistas internacionales que tenían previsto embarcarse en el buque Society Explorer, anclado en Puerto Williams con rumbo a la Antártida. La aeronave es un British Aerospace 146-200A. Había sido fabricada en agosto de 1986 y contaba con apenas 4 años y medio de operación. Inicialmente fue entregada a Presidential Airways, hasta que en 1990 pasó a formar parte de la flota de LAN Chile. Este modelo estaba propulsado por 4 motores Lycoming HLF 502R5 y era ideal para operaciones en pistas cortas o desafiantes como las del sur de Chile. Este era uno de los 3 BAe que operaba LAN Chile en estos momentos. LAN Chile, abreviatura de Línea Aérea Nacional de Chile, fue fundada en 1929 como empresa estatal con el objetivo de conectar el extenso y complejo territorio chileno, marcado por desiertos al norte, cordilleras al centro y archipiélagos en el sur. Durante décadas, LAN operó bajo administración estatal, siendo una de las aerolíneas más relevantes de América Latina. A lo largo del siglo XX, fue pionera en abrir rutas comerciales en zonas remotas, incluyendo la Patagonia y la isla de Pascua. Su flota combinaba aviones de corto, medio y largo alcance, con especial atención en cubrir rutas estratégicas que otras compañías no atendían por su complejidad operativa. En la actualidad, LAN forma parte del grupo LATAM Airlines, una de las aerolíneas más grandes del hemisferio sur, resultado de la fusión entre LAN y la brasileña TAM en 2012. A bordo viajaban 66 pasajeros y 7 tripulantes.
sumando un total de 73 personas. La mayoría de los pasajeros eran turistas norteamericanos y europeos que habían contratado un paquete que combinaba vuelo y crucero hacia la Antártida. El destino final no era Puerto Williams, sino el continente blanco. A los mandos del vuelo 1069 se encuentra el capitán Rafael Aquiardo, acompañado por el primer oficial Juan Antonio Loyola. En cabina iban también la jefa de cabina Rosana Giorgio y las auxiliares Mónica Morchio, Paola Garachena y Begoña Schultz. A bordo se encontraba además el técnico de mantenimiento Rubén Álvarez. No se especifican las horas de vuelo acumuladas por el comandante ni por el primer oficial en las fuentes disponibles. A las 12:37, el BAE comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a la isla Navarino. El avión despegó desde Punta Arenas sin contratiempos. A bordo, el ambiente era distendido. Muchos pasajeros tomaban fotografías desde las ventanillas, maravillados por el paisaje austral. El trayecto, de unos 40 minutos, se desarrolla sin incidentes. La aeronave avanza sobre los canales australes y el estrecho de Magallanes, hasta que todo lo que hay bajo la aeronave desaparece. El avión entra en una densa capa de nubes y el detector de hielo salta en cabina. Los pilotos realizan los chequeos y procedimientos pertinentes y el avión continúa su trayecto sin más sobresaltos que alguna que otra pequeña turbulencia. Durante la aproximación a la pista 08 de Puerto Williams, las condiciones no son ideales. El viento sopla desde el oeste, lo que significa que la aeronave aterrizará con viento de cola. A eso se suma que la pista tiene una pendiente descendente, está húmeda y parcialmente congelada. La tripulación lo sabe, pero decide continuar con la maniobra. El avión se acerca al aeropuerto con una velocidad de aproximación mayor a la prevista y con un perfil de descenso que no era suficientemente pronunciado. Eso hizo que el avión planease más allá del umbral, tocando tierra unos 400 metros más adelante de lo ideal, reduciendo así la distancia disponible para frenar. En cabina, tras el toque de ruedas, comienza la secuencia crítica. Spoilers, reversas armadas, frenos. Pero nada ocurre. El avión no desacelera como debería. El empuje inverso se activa, los frenos también, pero la aeronave entra en hidroplaneo. Patina sobre una delgada capa de agua y hielo y las ruedas pierden agarre. ¡No frena, no frena!, grita el primer oficial. La zona de seguridad al final de pista se acerca vertiginosamente. El avión rebasa el umbral y el motor número 2 golpea un antiguo riel metálico semienterrado en la playa, arrancándolo violentamente de su soporte. El impacto desvía el avión ligeramente hacia la izquierda. Lo que sigue es una entrada controlada en el canal Beagle. El avión toca el agua, rebota y se detiene parcialmente flotando. El tren delantero colapsa, el morro se hunde y el agua empieza a penetrar en la cabina. Algunos pasajeros entran en pánico, otros se mantienen tranquilos. Las auxiliares guían a los que pueden hacia las salidas superiores. Algunos trepan por las alas, otros son rescatados directamente por botes inflables. En minutos, el buque Society Explorer, anclado en el puerto, lanza sus Zodiac hacia la zona. También llega una patrullera de la Armada de Chile. Las aguas heladas no dan margen. En cuestión de minutos, varios pasajeros quedan atrapados en el interior del fuselaje. Algunos mueren ahogados, otros por hipotermia. En total, 20 personas pierden la vida. Otras 53 consiguen escapar de la muerte. Desde el puerto cercano, pescadores y trabajadores del muelle fueron los primeros en ver el humo y dar aviso. Los 53 sobrevivientes fueron trasladados al hospital de Puerto Williams, donde fueron atendidos por el limitado pero comprometido personal médico del lugar.
Varios de ellos fueron posteriormente evacuados a Punta Arenas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el aterrizaje fue tan inestable? Tras el accidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile activó de inmediato una comisión investigadora. Se trasladaron expertos al lugar del siniestro, incluyendo inspectores de accidentes, técnicos de operaciones y especialistas en seguridad de vuelo. Las tareas iniciales se centraron en asegurar el lugar del impacto, recuperar los registradores de vuelo, si bien el BAe 146 no estaba obligado a llevar FDR ni CVR según las normas chilenas de la época, y entrevistar a los sobrevivientes, especialmente a la tripulación técnica. El análisis de la trayectoria del avión reveló datos clave. La aeronave aterrizó aproximadamente 400 metros más adelante del umbral de la pista, en una zona no recomendada para el contacto inicial. Esto, combinado con la velocidad de aproximación, superior a la establecida para este modelo y peso, provocó que el avión necesitara más pista de la disponible para detenerse. Pero eso no fue todo. Las condiciones meteorológicas jugaron un papel determinante. La pista de Puerto Williams, de asfalto, presentaba zonas húmedas y sectores helados, con una temperatura ambiente en torno a los 0 grados. La tripulación no realizó una evaluación precisa de estas condiciones, ni solicitó reportes de pista. El uso de viento de cola, en lugar de aterrizar con viento de cara, fue considerado por los investigadores como una decisión crítica que redujo aún más la capacidad de frenado. A nivel técnico, la aeronave no presentó fallas mecánicas. Los sistemas hidráulicos, de frenado, inversores de empuje y control de spoilers estaban operativos antes del aterrizaje. Los testigos y los informes de los técnicos confirmaron que la reversa fue aplicada, pero no logró contrarrestar el efecto del hidroplaneo, el cual fue decisivo. En otras palabras, el avión patinó literalmente sobre una capa de agua y hielo, impidiendo que los neumáticos generaran fricción efectiva con la pista. El informe identificó una complacencia operativa en la cabina. El capitán asumió que podía frenar a tiempo sin considerar que había sobrepasado el punto de contacto adecuado. No se realizó una maniobra de go-around, a pesar de que existían condiciones para ello. Según los expertos, una frustración a tiempo habría evitado la tragedia. La comisión también destacó un obstáculo fuera del área de seguridad de pista, un antiguo riel de ferrocarril, parcialmente enterrado en la playa, que fue golpeado por el motor número 2 al abandonar la pista. El impacto desprendió el motor y causó que el avión se desestabilizara antes de entrar al canal. Este objeto no figuraba en los NOTAM ni estaba señalado como riesgo. Entre las notificaciones se instó a mejorar la evaluación meteorológica local y la difusión de reportes de condiciones de pista, aumentar la capacitación de las tripulaciones que operan en pistas extremas, reforzar los procedimientos de toma de decisión en cabina ante situaciones fuera de lo previsto, y revisar todos los obstáculos en las áreas de escape de pista de los aeródromos del sur chileno. En definitiva, la DGAC concluyó que la causa directa del accidente fue una secuencia de errores humanos en la fase final de aproximación y aterrizaje, en combinación con factores meteorológicos y condiciones de pista desfavorables. La noticia tuvo un gran impacto en Chile y especialmente en Estados Unidos, ya que 19 de las 20 víctimas eran estadounidenses. El accidente fue cubierto por medios como The Washington Post y generó presión para mejorar los estándares de seguridad en vuelos turísticos hacia la Antártida. Aunque el LAN continuó operando en el sur del país, con el tiempo este tipo de vuelos se limitó a aeronaves aún más especializadas y condiciones meteorológicas estrictas. El accidente quedó grabado en la memoria de la comunidad y durante años se han realizado homenajes espontáneos por parte de familiares, tripulantes de LAN y miembros del barco Society Explorer. También se ha mencionado que los botes Zodiac utilizados en el rescate fueron preservados por un tiempo como recuerdo simbólico de la tragedia. El informe oficial destaca la valentía del personal del Society Explorer y la rapidez con que actuaron los habitantes del pueblo y la armada. Sin ese esfuerzo conjunto, la tragedia habría sido aún mayor.
Si te ha gustado esta historia y quieres saber más datos sobre ella, puedes pasarte a revisar los siguientes artículos que son en los que yo me he basado para hacer este vídeo. Informe oficial de la DGAC. Documento técnico fundamental para toda la narrativa. Entrevista con Juan Antonio Loyola, primer oficial del vuelo, en el blog Puerto Williams, 10 años después, del Círculo de Pilotos Retirados. En este blog comparte su experiencia en cabina y los momentos críticos tras el despegue desde Punta Arenas. Gracias por acompañarme al 20 de febrero de 1991, cuando un BAe 146 de LAN Chile se salió de pista y terminó en las aguas gélidas del canal Beagle. Una tragedia marcada por una cadena de decisiones incorrectas, condiciones climáticas adversas y un desenlace que quizás pudo haberse evitado. Anochece en Zúrich. Una fina lluvia empapa el asfalto del aeropuerto, mientras los focos iluminan la pista 28. El SAP 340B de Crossair se prepara para un vuelo corto hacia Alemania. A bordo, 7 pasajeros toman asiento. El clima en Zúrich era invernal pero operable. Llovizna ligera, visibilidad de 6 kilómetros, base de nubes a 500 pies AGL y temperatura de 2 grados centígrados. Aunque se trataba de condiciones de vuelo por instrumentos, no existía ninguna advertencia meteorológica significativa en la zona. ...10 de enero del año 2000... Aeropuerto Internacional de Zúrich, Suiza. Son las 5:30 de la tarde, y aquí, el vuelo 498 de Crossair está esperando la confirmación para poder rodar hacia su pista de despegue asignada. El vuelo CRX 498 tenía prevista su salida del aeropuerto de Zurich-Kloten, en Suiza, con destino al aeropuerto de Dresde, en Alemania. Se trataba de una ruta corta de aproximadamente 540 kilómetros hacia el noroeste, parte del servicio regular que la compañía Crossair operaba entre ambas ciudades. La salida debía realizarse por la pista 28, con una maniobra de salida estándar por instrumentos que implicaba un giro inicial a la izquierda para interceptar el radial 255 del borde Kloten y continuar rumbo a Zúrich Este. El vuelo estaba programado para durar poco más de una hora. El avión era un SAP 340B, un bimotor turbohélice regional fabricado en Suecia. Con una capacidad para 33 pasajeros, este modelo era valorado por su eficiencia y fiabilidad en trayectos cortos. La aeronave tenía 24.000 horas de vuelo acumuladas desde su entrega en 1990 y había sido arrendada por Crossair a Moldavian Airlines en octubre de 1999. Aunque el SAP 340B contaba con un buen historial de seguridad, en este caso presentaba un desafío adicional. Su cabina estaba equipada con sistemas de navegación y gestión de vuelo occidentales, no siempre familiares para pilotos formados en entornos soviéticos. Crossair era una aerolínea regional suiza, subsidiaria del grupo S Air Group, al que también pertenecía Swissair. Su flota incluía jets Embraer RJ145 y turbohélices SAP 340. En el momento del vuelo 498, Crossair se encontraba en pleno proceso de renovación de flota y vivía un tenso conflicto laboral con sus pilotos sobre condiciones salariales y de trabajo. Algunos pilotos habían denunciado públicamente la presencia de comandantes extranjeros con escaso dominio del inglés y dificultades para adaptarse a procedimientos occidentales. 2 de ellos fueron despedidos, pero más tarde liderarían el sindicato CCP, Crossair Cockpit Personnel. A los mandos del aparato se encuentra el comandante Pavel Grusin, ciudadano moldavo de 41 años. Tenía más de 8.400 horas de vuelo, de las cuales 1.870 eran en el SAP 340. Se había formado en la Unión Soviética y había trabajado en Moldavian Airlines. Aunque contaba con la validación suiza de su licencia, su dominio del inglés era limitado. Junto a él, el primer oficial Ratislav Kolesar, eslovaco de 35 años con 2.300 horas totales, 1.162 en el SAP 340.
Su única manera de comunicarse con el comandante era en inglés, pese a los problemas de este manejando el idioma. Completaba la tripulación la auxiliar de vuelo Séverine Jabrin, de nacionalidad francesa. A bordo viajaban 7 pasajeros, de los cuales 4 eran ciudadanos alemanes, 1 francés, 1 suizo y 1 español. En total, 10 personas a bordo del vuelo 498. El reloj marca las 17:54. Llueve y la noche cae sobre Suiza. En la cabina del SAP 340, el comandante Pavel Grusin sujeta la columna de control mientras el primer oficial Ratislav Kolesar realiza las últimas comprobaciones. En ese momento, la voz del controlador resuena en los auriculares. Crossair 498, viento 30 grados, 3 nudos, autorizado despegue pista 28. Autorizado despegue pista 28, Crossair 498, respondió el primer oficial. Los motores rugen con potencia estable. El comandante, como en otras ocasiones, decide no activar el piloto automático, a pesar de las condiciones de vuelo por instrumentos. El vuelo 498 avanza ya por la pista 28. El despegue es suave. El tren de aterrizaje se retrae. El ascenso comienza a velocidad constante. Alcanzan los 1900 pies entrando en una masa de nubes. Director de vuelo activado. Modo de navegación armado. Todo parece estar bajo control. Un minuto después, el controlador de salida lanza una instrucción clave. Crossair 498, gira a la izquierda rumbo Zurich Este. Girando a la izquierda hacia Zurich Este, Crossair 498, responde el primer oficial. Pero tras esta comunicación no hay acción inmediata. El comandante mantiene un leve giro a la derecha. El copiloto ha programado la navegación en el sistema FMS hacia Zurich Este, pero sin especificar dirección de giro. En lugar de iniciar el giro a la izquierda que exige la salida estándar, la aeronave sigue virando a la derecha. El comandante Grusin, desorientado por la baja visibilidad entre nubes, cree estar girando a la izquierda. El ángulo de alabeo a la derecha supera los 30 grados, luego 40. El morro empieza a caer. La nariz del avión se inclina hacia abajo. La situación se deteriora con rapidez. Girar a la izquierda hacia Zurich Este. Deberíamos ir a la izquierda, advierte Kolesar. Grusin no responde, solo murmura confundido. Desde la torre, notan que el avión no está girando a la izquierda. Crossair 498, ¿confirma que está girando a la izquierda? El primer oficial responde de inmediato. Un momento, espere. Pero ya es demasiado tarde. El avión ha entrado en una espiral descendente de 137 grados de inclinación. Velocidad 285 nudos. Cabeceo menos 63 grados. El capitán no se da cuenta de nada de lo que está sucediendo. Kolesar le grita desesperado. ¡Gire a la izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda! A las 17:56, apenas 2 minutos después del despegue, el SAP impacta violentamente contra un campo abierto en Nassenville. El avión se desintegra. No hay supervivientes. Llamadas de emergencia fueron recibidas por los servicios de rescate suizos apenas minutos después del impacto. El lugar del accidente fue rápidamente localizado gracias a los testigos que vieron caer el avión desde el cielo entre nubes bajas. Equipos de la policía cantonal de Zúrich, bomberos y unidades forenses trabajaron en condiciones difíciles debido a la llovizna, el terreno blando y la dispersión de restos. El cuerpo de bomberos confirmó que partes del fuselaje estaban ardiendo superficialmente al llegar. La recuperación de los cuerpos fue complicada por el hecho de que algunos de ellos estaban enterrados hasta 3 metros bajo tierra debido al violento impacto. No hubo supervivientes, y se realizaron análisis toxicológicos a los pilotos como parte del protocolo estándar.
¿Qué había pasado? ¿Cómo pudo el comandante no darse cuenta de que estaban girando a la derecha? La investigación fue llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de Suiza, AAIB, siguiendo los protocolos del anexo 13 de la OACI, y con la colaboración de representantes de Suecia, fabricante del avión, Estados Unidos, fabricante de los motores, y Alemania, país de origen de varias víctimas. Desde el primer momento, las autoridades suizas trataron el suceso como un accidente mayor con múltiples implicaciones técnicas y organizativas. El análisis del FDR y CVR permitió reconstruir en detalle los últimos 2 minutos y 17 segundos del vuelo. Se descartaron de inmediato fallos estructurales, meteorológicos o de mantenimiento. La aeronave estaba en perfectas condiciones. Los motores funcionaban correctamente y no hubo señales de fallo técnico antes del impacto. La clave se centró entonces en la secuencia de maniobras tras el despegue. El vuelo seguía el procedimiento SID-ZUE-1Y, que requería girar a la izquierda tras alcanzar los 2.1 dme del borde Kloten. Sin embargo, la aeronave comenzó un giro a la derecha no autorizado que se transformó en una espiral descendente incontrolada. La ausencia de piloto automático en una fase crítica, la desorientación espacial del comandante y la programación incorrecta del FMS fueron determinantes. El comandante Grusin no activó el piloto automático pese a estar en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. Esto fue considerado una decisión errónea por parte de la AAIB, especialmente dado que volaban de noche en una fase de ascenso con alta carga de trabajo. El primer oficial, por su parte, introdujo un cambio en el FMS sin recibir instrucciones claras y no seleccionó manualmente la dirección del giro, lo que provocó una ambigüedad en la navegación lateral. Cuando advirtió la desviación, ya era demasiado tarde. El avión había entrado en una espiral descendente y no hubo recuperación. El informe concluyó que ambos pilotos mostraron deficiencias importantes en gestión de tareas, CRM y toma de decisiones bajo presión. La investigación fue contundente. El comandante sufrió desorientación espacial, un fenómeno que ocurre cuando el piloto, sin referencias visuales, interpreta erróneamente las señales de sus instrumentos. El informe afirma que con una probabilidad cercana a la certeza, Grusin creía que estaba girando a la izquierda, cuando en realidad el avión giraba a la derecha con un ángulo creciente. Este error fue agravado por una tendencia observada en pilotos formados en la Unión Soviética a interpretar los indicadores occidentales mediante heurísticas antiguas, adquiridas en entrenamientos anteriores con instrumentos distintos. Una de las revelaciones más controvertidas de la investigación fue el hallazgo de fenazepam, un potente ansiolítico del grupo de las benzodiazepinas, en el tejido muscular del comandante. La sustancia no está autorizada en Suiza y no había sido declarada por el piloto. Además, se encontró un blister abierto de esta medicación en su equipaje. Aunque no se pudo determinar con exactitud la cantidad activa en el momento del vuelo, el AAIB concluyó que era muy probable que el fármaco hubiera afectado su capacidad de análisis, juicio y reacción. El informe señala con firmeza las fallas de la compañía Crossair en varios aspectos clave. No existía un programa estructurado para la transición cultural y técnica de pilotos del este de Europa a operaciones con aeronaves occidentales. No se impartía formación específica sobre recuperación de actitudes inusuales, a pesar de ser crítica en aviones no dotados de sistemas automáticos avanzados. El CRM no se adaptaba adecuadamente a tripulaciones multiculturales y con diferencias idiomáticas severas. Las validaciones de licencias extranjeras y los exámenes médicos se realizaban sin una supervisión efectiva ni estándares homogéneos. El comandante había recibido su validación suiza pocos meses antes del accidente, sin una prueba específica sobre su comprensión de instrumentos occidentales ni de sus habilidades lingüísticas operacionales reales. El AAIB emitió 11 recomendaciones dirigidas a la Oficina Federal de Aviación Civil Suiza, centradas en los siguientes aspectos. Uso obligatorio del piloto automático en fases críticas. Mejora en la formación del uso del FMS. Estandarización de los procedimientos SID para SAP 340B. Restricción de validación de licencias sin evaluación cultural y técnica completa. Supervisión médica más estricta para personal extranjero. Verificación real del dominio del idioma inglés. Implementación de CRM adaptado a equipos multiculturales. Capacitación específica en recuperación de actitudes inusuales.
Evaluación psicológica reforzada para nuevos comandantes. Mejora de los programas de inducción para Direct Entry Commanders. Refuerzo del control de sustancias no declaradas o no aprobadas. La conclusión oficial fue esta. El accidente se debió a una colisión con el terreno tras la pérdida de control del avión por parte de la tripulación, debido a una combinación de errores en la gestión de la salida, programación del FMS y pérdida de orientación espacial del comandante. El caso provocó un cambio de mentalidad dentro de la aviación europea. Se hizo evidente que no bastaba con certificar a pilotos de otros países. Era necesario asegurarse de que comprendieran en profundidad los sistemas, procedimientos y normas del espacio aéreo en el que operarían. El episodio también motivó un mayor énfasis en la enseñanza de recuperación de actitudes anómalas, CRM efectivo en contextos multiculturales y verificación de aptitudes lingüísticas reales. En medios especializados, el accidente fue usado como ejemplo de cómo los factores organizativos pueden ser tan determinantes como los técnicos. En el lugar del accidente, cerca de la comunidad de Nassenville, se instaló una placa conmemorativa en recuerdo de las 10 víctimas. Este accidente sigue siendo recordado como uno de los peores en la historia de Crossair. La tragedia fue retratada en el episodio Lost in Translation de la serie documental Air Crash Investigation, Mayday, temporada 13. El capítulo explora en detalle la desorientación del comandante y la barrera cultural entre los dos pilotos, ilustrando con recreaciones y testimonios lo sucedido en cabina. Gracias por acompañarme al 10 de enero del año 2000, a aquella oscura tarde de invierno en Zúrich, donde en solo 127 segundos, un vuelo corto reveló profundas grietas en los sistemas que deberían haberlo protegido. Una cabina dividida por la cultura, por la formación y por el silencio. Un piloto desorientado, un primer oficial que no pudo tomar el control y un avión que cayó al vacío sin que nadie pudiera evitarlo. Si esta historia te ha parecido interesante, te invito a dejar tu like, compartir el vídeo y suscribirte para seguir descubriendo conmigo las historias reales que han marcado la historia de la aviación.